Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Hoy, porque tú lo pediste, meditaremos sobre una petición hecha por una de las seguidoras de este canal. Nuestro texto base será Jeremías 1:11, aunque navegaremos por otros textos. Nuestro texto dice así: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Graciela, nuevamente atinaste, ya que cuando comencé a estudiar este tema, me di cuenta que no era por casualidad, por eso lo hice prontamente. Usted ha sido un vaso de honra para Dios, porque la usó para que continuáramos con el tema que nos está enviando hace rato el Señor, que es acerca de vigilar. Primero fue con la mujer samaritana, luego con la parábola del redil y cuando menciona al portero, y ahora con la vara de almendro. ¿Querías saber cuántas veces es mencionada esta palabra en la Biblia? Te diré, Graciela, que en el Antiguo Testamento es mencionada 5 veces y trataré de explicar cada uso en los diferentes textos para poder así comprender lo que el Señor nos quiere decir y sacar una conclusión. La primera vez que una vara de almendro es usada en la Escritura ha sido mencionada en Génesis 30:37. Y en esta historia hay 2 personajes principales que son Jacob y Labán. Con la experiencia vivida en la convivencia con Labán, ya Jacob no confiaba en Labán, porque lo había engañado en otras ocasiones. Y Labán sabía que Dios estaba con Jacob, porque era muy bendecido, y por lo tanto, él también salía bendecido. Y por esta causa, no lo dejaba irse de su lado cuando Jacob se lo pidió. Y Jacob, siendo quien era y sabiendo quién era su tío Labán, le hizo una propuesta. Propuesta que es muy difícil de comprender porque parece un acto de magia o de azar, pero en realidad no lo es. Pero antes de explicar esta historia, quiero desviarme un poco hacia los significados de los nombres de estos 2 personajes, para comprender quién era quién. Jacob tiene varios significados, que son el que se agarra por el talón, el cual es lo primero que Jacob hizo aún antes de nacer. Se agarró del talón de su hermano gemelo para que éste no saliera primero que él. Y en Génesis está declarado que la simiente de la serpiente o del mal heriría por el talón a la simiente de la mujer, que es Jesús. Era el que le iba a querer robar su posición. Y aquí vemos que eso mismo quiso hacer el bebé Jacob con su hermanito Esaú. El segundo significado es suplantador, usado cuando engañó a su hermano Esaú para tomar su lugar delante de su padre y así robarle la bendición que le pertenecía a su hermano por ser el primogénito. Y el tercer significado es el que es sostenido por Dios, ya que Dios estuvo con él a lo largo de su vida, y Dios viene y le cambia el nombre por el de Israel, que significa Dios lucha. Nombre en hebreo Yisrael, combinación de él y Sara, que significa Dios prevalece o será príncipe con Dios. Y si seguimos el común denominador de estos significados, me lleva a pensar que el destino de Jacob siempre estuvo marcado de ser el elegido, tal y como Dios se lo declaró a su madre mientras que estaba embarazada. Siempre fueron para buscar la presencia de Dios. De manera que Jacob podía reconocer a cualquiera que actuara de la manera que él mismo lo hizo. Y Labán quiere decir blanco.
que era precisamente el color del rebaño que le correspondía a Labán según la historia de las que le hablé. Las ovejas blancas, sin manchas. ¿No es esto curioso? Sí lo es, pero más curioso es que Jacob, según la historia narrada en Génesis 30:37, dice que Jacob tomó varas de álamo, avellano y almendro, que las peló y las colocaba delante del ganado en la hora de apareamiento. Aprendamos algo acerca de estos árboles para comprender qué pasó aquí en esta historia. El álamo. El álamo es un árbol que tiene una corteza y ramas blancas y suaves, con hojas blancas en su cara inferior. La corteza de estos árboles era usada para teñir o curtir. También eran usadas en la imaginería, que hace referencia a las representaciones mentales que dan la experiencia de percepción sin la presencia de un estímulo sensorial, por lo cual podemos considerarlo mágicas. Por eso me fue muy difícil comprender este texto, porque se supone que Jacob había cambiado. Y continúa la historia diciendo que también tomó varas de almendro. Y aquí está el uso de la palabra de la que hablaremos más adelante. Pero el almendro comienza a florecer antes que salgan sus hojas. Su madera es blanca y ligera. Su floración tiene lugar entre los meses de enero y febrero, dando así un lugar a una vistosa flor blanca y rosada. El almendro en flor posee unas llamativas flores que anuncian la llegada de la primavera. También se menciona el árbol del avellano. Las ramitas jóvenes de su tronco son de color marrón, ligeramente vellosas, y la corteza más vieja se descama ligeramente al cabo de unos años. Es un tipo de almendro que era usado antiguamente para fines de idolatría. Y estas son las características de los troncos o ramas que usó Jacob para hacer que nacieran las ovejas pintadas para así enriquecerse. Ok, y volviendo ahora a ver cuál fue la propuesta que Jacob hizo a su tío, le dice que él trabajaría tiempo extra si el pago era la propiedad de todo el rebaño manchado y con rayas, y que las limpias fueran las de Labán, a lo que a él le pareció excelente idea. Ahí mismo, Labán reunió todas las ovejas manchadas, que serían las que formarían la parte del pago de Jacob, y las apartó bien lejos y se las dio a cuidar a sus hijos, mientras que Jacob cuidaba a las ovejas que le pertenecían a Labán. Y así no había confusión. Vemos la desconfianza que se tenían mutuamente. Muchos piensan que esto tenía que ver con costumbre o creencia de la época, que practicaba mucho la magia. Esto lo practicó Rubén con las mandrágaras, que se suponía que ayudaban a la proliferación. No. La respuesta a este milagro, porque era obvio que esto fue un milagro, está en el siguiente capítulo, cuando Jacob reúne a sus mujeres y les dice, vamos a leerlo, Génesis 31 de 6 al 13. Su padre ya no me trata como antes. Ustedes saben bien que yo he puesto todo mi empeño en servirle. Sin embargo, él siempre me ha hecho trampa y varias veces me cambió el sueldo. Pero el Dios de mi padre no me negó su ayuda, ni le permitió hacerme daño. Al contrario, si Labán decidía pagarme con animales manchados, todos los rebaños tenían crías manchadas. Y si decidía pagarme con animales rayados, todos los rebaños tenían crías rayadas. Así es como Dios le ha quitado al padre de ustedes su ganado y me lo ha dado a mí. Una vez tuve un sueño y en ese sueño las ovejas estaban en celo y pude ver que los carneros eran de piel rayada y manchada. También oí que Dios me dijo, ya he visto lo mal que te trata tu suegro. Por eso, si te fijas, verás que todos los carneros que se aparean con las ovejas son rayados y manchados. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, que es donde tú naciste.
Así que no era magia lo que ocurrió en ese apareamiento de las ovejas para que nacieran todas rayadas o manchadas. Era la mano de Dios. Y esta historia es muy cierta aún en nuestros tiempos. Muchas veces somos tan bendecidos por Dios que nuestros jefes o muchas de nuestras amistades nos envidian y se aprovechan de nosotros y quieren siempre tomar ventajas. Pero Jacob nos enseña que debemos ser guiados por Dios para obtener esa bendición. Tenemos que reconocer siempre que si somos hijos de Dios, nuestra bendición solo puede venir de parte de Dios. La segunda mención de esta palabra de almendro está registrada en Génesis 43:11, cuando Jacob envió a José a Egipto los mejores productos de Israel, y entre esos estaban las almendras. Génesis 43:11 dice: Pues si no hay otra solución, llévense a su hermano y vuelvan ya a donde está ese hombre. Pero hagan lo siguiente: llenen sus sacos con los mejores productos de nuestro país para regalárselos. Llévenle bálsamo, un poco de miel, algunas especies y mirra, pistachos y almendras. La tercera mención está en Números 17:8, donde habla de la vara de Aarón. Leamos. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Y no ocurrió magia. Aquí dice claramente que Yahweh haría que la vara de Aarón floreciera. Dios no se tarda en cumplir sus promesas. Él más bien se apresura a cumplir su palabra. Aquí, para vara, se refiere al liderazgo que daría a Aarón como representante o líder de la tribu de Leví, y entre todos los otros 11 príncipes de las diferentes tribus. Y lo demuestra haciendo que la vara que trajo Aarón retoñara y floreciera. Y así hemos visto el uso de almendro y la vara de autoridad. La cuarta aparición de almendro está en Éxodo 37:19, donde el candelabro del tabernáculo tenía 3 brazos en cada lado, y cada uno tenía la forma de la flor del almendro. Y la última aparición del almendro está en el verso de nosotros, en el texto del día de hoy, Jeremías 1:11. Voy a leerlo de nuevo. Dice: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si yo le pregunto, ¿qué fue lo que Jeremías vio?, usted por seguro me va a decir lo mismo que yo me contesté: una vara de almendro. Entonces viene la segunda pregunta:
¿Cómo sabía Jeremías que era una vara de almendro? Porque yo le puedo mostrar a usted una serie de varas y usted por seguro que las identificará como varas o palos de madera. Pero aquí Jeremías apenas las vio, la identificó como una vara de almendro. Quiere decir que o Dios le dejó ver una vara de almendro florecida o él la reconoció como de almendro, aunque no estuviera florecida. Y eso no era de extrañarnos, porque ya el almendro era muy popular en Israel y ya era familiar para ellos. Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué tiene que ver una vara de almendro con que Yahweh se apresurara a poner su palabra por obra? Para usted saberlo, tiene que ahondar un poco más profundamente. De otra manera, para mi criterio, eso no tiene sentido. Pero digo esto para que pensemos, nos cuestionemos, porque así es la única forma que vamos a aprender, cuestionando. Veamos. Para vara, en este pasaje se usa la palabra maquel, que quiere decir báculo, y no matet, como el texto de Aarón. ¿Y qué es un báculo? Un báculo es un bastón o un cayado que usa aquel que tiene autoridad y poder de un obispo. Su origen se remonta al bordón del pastor, que usaba para dirigir a su rebaño. Entonces, lo que vio Jeremías fue un simbolismo de autoridad y poder de Dios para pastorear las almas. Ese báculo o vara que vio era de almendro, y el árbol del almendro en hebreo es shaked, que viene de la raíz shakad, que significa vigilar, acechar, el que despierta, estar alerta para estar en el puesto de observación. Todo muy interesante. Además, el árbol de almendro es el único árbol que, a pesar de estar dormido durante el invierno, durante los meses de noviembre a enero, sigue trabajando internamente, proveyéndose de todos los nutrientes que se ha desprovisto en los meses anteriores de su florecimiento. Sus raíces trabajan sin descanso para extraer del suelo todo lo necesario para comenzar un nuevo ciclo. Su reloj biológico lo despierta alrededor de febrero y marzo, anunciando que la primavera llega pronto, con sus llamativas y hermosos brotes y flores en tonos blancos y rosados. Así mismo es Yahweh, como sigue diciéndonos en el siguiente verso. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él no tarda en poner su palabra por obra. Él cumple su palabra y por eso quiere que también nosotros estemos de igual manera apresurados a vigilar, a adelantarnos al tiempo de la primavera, anunciar su venida con apresuramiento antes que sea demasiado tarde y nos coja desapercibidos, porque su palabra se cumplirá y el tiempo del cumplimiento no se sabe, pero está cerca. De la misma forma que está cerca la primavera para los almendros, pero ellos se apresuran a adelantarse a ella y no duermen ni descansan, trabajan aunque sea invierno para estar listos para antes de que llegue la primavera, ya ellos estén majestuosamente hermosos. Entonces, esa vara de almendro es una metáfora o una forma figurativa de la autoridad y poder, la inspiradora belleza y frescura que tiene el poder de Yahweh sobre sus almas, las que Él vigila todo el tiempo, a nosotros. Él no descansa, aunque sea invierno, al igual que el almendro. La Escritura dice que Yahweh no duerme, que Él cuida a su pueblo. Dios aprobó lo que Jeremías había observado y le dice el por qué lo aprobó. Y es porque Yahweh está siempre apresurado y vigilante para que su palabra se cumpla, para que su palabra se ponga en obra. Y esto es bueno y hermoso.
pero la raíz de esta palabra es shoked, que quiere decir trabajo. El almendro no descansa, él está siempre trabajando para estar listo, floreado y con frutos antes de que venga la primavera. ¿Estás tú listo o estás durmiendo? ¿Crees que aún no es el tiempo? ¿Que puedes descansar un poco más? Vigila, vigila. Debemos estar alertos. ¿Y quién es el que está en un puesto de observación o de vigilancia? Es decir, ¿quién es el portero? ¿Qué es lo que un portero debe hacer? Vigilar, estar atento y no dormirse. Despierta, tú que duermes. Y con esto termino mi meditación de esta semana. Espero que les haya edificado. Si tienen algo que agregarle, díganmelo, por favor, que estamos para vigilarnos los unos a los otros y ayudarnos. Y no olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas y escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirme. Regálanos por favor un me gusta. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Déjeme un respetuoso comentario, los cuales les prometo que contestaré. Comparte este mensaje por favor. Bendiciones. Shalom. Shalom.